Muy, pero muy buenos días. Bendecidos con toda bendición. Felicitaciones a todas las mamazotas en este día. Que Papito Dios las tenga enteras, completas, fuertes, como vaso frágil, bien decoradas, bien hermosas, para sus esposos, para sus hijos. Que Dios les dé fuerzas para poder comprender la debilidad del compañero. Yo tengo un texto bíblico para leerles. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 31. Antes de empezar el tema, versículo 10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Quien la haya, una mujer virtuosa tiene 50,000 cualidades para dar, aproximadamente. Quien la haya, la explora, la vive, la disfruta, la decora, como vaso frágil, valora, vive y comparte su vida con ella. Una mujer virtuosa hoy en día no se consigue. Simplemente hoy se consiguen mujeres para pasar un rato de pasión y el resto, conflictos y problemas. Porque su estima sobrepasa largamente a las de pie, a las piedras preciosas. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. ¿A quién? A la mujer virtuosa. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, exaltada, glorificada. Ahí en Proverbios 12, versículo 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Dice: mas la mala como carcoma que en sus huesos. La mujer virtuosa, cuando hay una mujer virtuosa en su casa, no haga sino ver a su marido. Y verá, ¿qué ven en el marido de la mujer virtuosa? Calidad, honestidad, bondad, sinceridad, amor, franqueza. Porque la mujer virtuosa da de su fuente verdaderamente lo que desea ver. Bien trajeado, el hombre bien trajeado, se expresa bien, vive bien y sabe qué es lo que tiene en su hogar. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En este día, a todas las mujeres, a las madres, las declaro como Dios las ve. Vaso frágil,
bendecidas con toda bendición, fuertes en medio de la flaqueza, enteras en medio de la cantidad de conflictos que se presentan. Nunca se rindan, porque solas nunca pueden alcanzar absolutamente nada. Ayuden a edificar a sus esposos, a levantar sus hijos bajo el temor y la sabiduría de Dios. Felicitaciones en este día, madre. Felicitaciones. Que te valoren, no que te lleven una cocina para cocinar mejor hoy. No que te lleven una olla pitadora para que hagas buenos sancochos. Que te lleven al parque, que te lleven al cine, que te lleven al paseo, que te valoren, que se despojen para que puedan honrarte como el vaso que Dios necesita usar en el hogar y levantar una familia poderosa en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Felicitaciones con todo mi corazón y con todo mi amor. Bien, damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Yo aprendí en mis 49 años verdaderamente a valorar lo que tengo al lado. 49 años y todavía tengo pelo. Cuando como en la calle algo, traigo a la casa. Cuando no como, traigo para que comamos todos. Cuando me compro algo para mí, le traigo a mi esposa. Cuando compro zapatos, le doy a ella para que compre zapatos, a su gusto. Cuando compro interiores, le doy a ella para que compre sus interiores. Cuando compro lociones, todo lo que sea, siempre está ella. Y ahí están las hijas, que pueden testificar de ello. Nunca me gusta comer solo, porque yo sé que ella es mi propia o la misma carne mía. Y ella también necesita vivir como yo también vivo. Amén. Bien, hoy voy a compartir con todos ustedes, de antemano declarándolos bendecidos a nivel internacional. Cordial saludo de Monumento de Fe, que ha cogido vuelo a nivel mundial. Contento estoy con lo que Dios viene haciendo a través de la palabra en nuestras vidas. Por ejemplo, le compartí a Saúl en esta mañana que nunca me gusta sacar temas improvisos. Siempre me gusta ir adelantadito pidiéndole la dirección a la vida del Espíritu para que no me coja el día cansado. Y tengo, si Dios lo permite, para el miércoles, domingo y el próximo miércoles, algo que te va a impactar. Algo que te va a centrar si tú eres verdaderamente, fuiste constituido para estar en este evangelio. Te va a enseñar cosas, por ejemplo, el muchacho que entró a las bodas y no estaba vestido de bodas. Pues a nosotros nos enseñaron lo literal. Vieron que cuando lo aventaban, cuando no estaba vestido de bodas, lo echaban a las tinieblas, que era el infierno. Y no es así. No es así. Eso es carreta, eso es mentira. Le añadieron el infierno. Eso es mentira. Él no estaba vestido de bodas. Era una figura para ejemplarizar lo que debe de estar dentro del reino. Y eso lo vamos a usar.
También vamos a hablar, voy a sacarte lo que es el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Todo lo que hay aquí en el reino de Dios y todo lo que hay aquí en el reino de las tinieblas. Claro, y lo voy a plasmar, lo voy a hacer plasmar ahí en el computador para que tú lo leas. Toda esta cantidad de palabra es lo que lo tiene a uno verdaderamente parado. Ahí en la costa, a Cristian, me dijo, pastor, cuando estés en cualquier parte y yo pueda ser útil, invítame. A Jaime Medellín también se puso a la orden para que cuando salga lo lleve ahí a cualquier enseñanza a nivel internacional. A John Jairo Nichol en Medellín, a la familia que tiene y a todos los que le rodean, en Barranquilla, en Cartagena, en Pereira, en Cali, en Manizales, a todos los que están atentos, bendecidos con toda bendición. A nivel mundial, México, la familia de mi hermano del alma que partió, el hermano Antonio, a su señora esposa y a sus 2 hijas, bendecida con toda bendición. Ahí en México también a Martín, a su grupo, bendecido, lo recuerdo mucho. También en el Ecuador al hermano Enrique Zambrano, que lo he visto colgar enseñanzas muy agradables, bendecido con toda bendición. Al pastor Juan Castro y a su llavería, a Melkin Arias, bendecidos. Al pastor Manuel Guerrero, también al hermano Rafael Bones, a todos y cada uno de ellos a nivel mundial, a María y a Bobby en Miami, a Álvaro en España, a todos, a Sandra en Costa Rica, bendecidos, a los hermanos en Piendamó, bendecidos con toda bendición. Que Dios permita que estemos allá sentados compartiendo siquiera unos 4 días, estaré llevándoles cosas nuevas. A Rodolfo García, bendecido con toda bendición, fuerte y para adelante. Hoy voy a compartir con ustedes lo que les prometí y titulé así: lo prometido es deuda. Te dije que te iba a hablar de Gálatas capítulo 4, del 21 al 31, y eso es lo que voy a hacer hoy, a compartirte estos textos. Espero que el tiempo nos ayude para la gloria del Señor. Voy a invitarte a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 4. Declaro que el Espíritu de Dios me usa hoy y habla por mi boca, porque yo absolutamente no sé nada. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Hasta el 31, y vamos a rumiar texto por texto para que te quede bien claro. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: decidme los que queréis estar bajo la ley, 2 puntos. ¿No habéis oído de la ley, que la ley es una maldición? Gálatas 3:10. Porque está escrito: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces voy a describirte así rapidito, dos cosas, 3, 4. Hay dos mujeres, Agar y Sara. Hay dos ciudades, Jerusalén la de arriba y Jerusalén la terrenal. Hay dos pactos, uno de la ley y el otro de la promesa. Y hay dos hijos, uno según la carne y el otro según el Espíritu. En esto quisiera yo de pronto quedarme estancado y explicarte para que tú conozcas a un hijo de la libre, de Sara. Quisiera como quedarme ahí y darte unas 20 o 30 razones. La diferencia que hay entre el hijo de la gracia y el hijo de la ley. Pero en dos palabras quiero decirte que la manera de hablar, de expresar, de enseñar es muy diferente a la manera de predicar y de hablar en el sistema religioso o de la ley. El hijo de la gracia tiene un conocimiento pleno, siempre y cuando haya sido perfeccionado bajo el poder del Espíritu a través de la palabra. El apóstol Pablo quería que los gálatas supieran o conocieran al recibir el Evangelio de la gracia, que cuando ellos recibían el Evangelio de Cristo resucitado, pasaban a ser hijos, herederos, hijos de la promesa. Que tenían derecho a todo lo del reino, porque su Padre es Dios. De que ellos eran hijos de la Jerusalén de arriba, no de la Jerusalén terrenal. Porque en la terrenal hay que esperar que papá se muera, papá natural, para que le deje una herencia al hijo. En nosotros ya tenemos herencia espiritual, eterna. Lo que falta es la perfección y aprender a depender de nuestro Creador. El pacto de la promesa es para vivir conforme a la vida en el Espíritu, que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Dice que en el pacto de la promesa está la bendición a través del Evangelio de la gracia. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, ahorita regresamos ahí, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu.
déjame que más adelante, después de que yo salga de todo este encanto que vengo recibiendo de parte del Creador, te voy a hablar cómo desarrollar una fe sólida. Yo sí te puedo hablar de fe, porque en el momento en que yo conocí del Evangelio, a pesar de que conocí en la ley, tomé la determinación de no trabajarle más al mundo. Cerré mi fábrica, que era el patrimonio de las hijas, o el taller de la zapatería, y me dediqué al Evangelio. Y hasta el día de hoy, casi en estos 40 años, hemos aprendido a vivir por la fe en la palabra. Sostenidos bajo el poder ¿de qué? Del Espíritu. Así como el apóstol Pablo viajó a Galacia para hablarle a los Gálatas y tuvo que quedarse varios días explicándoles a ellos cómo aprender a depender de la vida en el Espíritu y a depender de sí mismo y de Dios. Pablo lo que quería era que los Gálatas conocieran que Sara era la mujer que simbolizaba el pacto de la promesa, que Agar era la esclava, todo lo conseguía a base a la carne, a la fuerza, a la soberbia, a la prepotencia, al orgullo y a la mentira. Oído, Sara simbolizaba el pacto de la promesa que era el Evangelio de la gracia. Y sorpréndete de lo que te voy a enseñar más adelante. Que la gracia es Dios mismo. Para que la persona pueda estar en la séptima dispensación del milenio, tiene que pasar o entrar por la gracia, para que Dios lo examine. Por eso en la gracia está el tribunal, para examinar a toda persona que invoca el nombre del Señor. Pero en ese tiempo también habían satélites del aparecido, que trabajaban con una mente envenenada, cegada, para intimidar, meterle miedo a las personas de ese entonces. ¿Tú ves? Pablo trayéndoles vida a través del Evangelio de la Gracia, y se levantaron los opositores para tratar de ¿qué? De sonsacar o traer o arrastrar nuevamente a la gente que estaba viviendo por la fe. Los satélites del aparecido fueron persuadiendo paulatinamente, intimidando a la gente para que regresara al vómito de la ley, como el perro. Ahí en Gálatas 5:4 dice, Pablo disgustado, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiere decir que no quisieron nunca aceptar la libertad, el reposo, la perfección, el desarrollo del crecimiento espiritual, para meter fuerza, para depender de ellos mismos, para depender de lo que el sistema diabólico y satánico había constituido.
Así es ahora. En los 30 años casi que llevo enseñando gracia, he conocido personas en el Evangelio que han aceptado la gracia. Pero como son niños en el conocimiento de la gracia, van y hablan con sus viejos tradicionales amigos de la ley y los envenenan contra el Evangelio de la gracia, no contra el pastor, no contra la iglesia, sino contra Dios mismo, para reducirlo nuevamente a la esclavitud, al sacrificio, a la mentira, al sistema diabólico tradicional, mañoso. Observa lo que Jesús de Nazaret dijo en el libro de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22. Yo no sé si es que uno es fenómeno o quién sabe cómo lo ve a uno la gente. Porque desde el momento en que yo recibí el Evangelio de la Gracia por boca del pastor Victorio García Barbón, yo pasé a ser como un fenómeno. A mí nadie se me arrima a decirme nada, pero sí hablan de mí, por el mero hecho de hablar la verdad de Dios, sin haber hecho daño. Ese es el sistema natural, diabólico, satánico, que trata de persuadir para reducir y quitarle vida a la persona que está oyendo el Evangelio de la Gracia. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret en el capítulo 22, versículo 40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos la primera parte, la ley. Y la segunda, los profetas. En el libro de Gálatas, ahí donde estamos, no le quites el dedo a Mateo. Capítulo 4, versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne. Te voy a explicar esto. Pero el de la esclava nació según la carne, el deseo, el anhelo humano. ¿Qué nace de qué? De los ayunos. Bautismos en agua, imposición de manos, echada en aceite, pan y vino. Y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es de la carne. Mas el de la libre por la promesa en Isaac. ¿Qué le dijo Dios a Sara? Cuando Abraham entabló diálogo con Dios, Dios le dijo, tranquilo, no te preocupes, muchacho. Yo sé que estás viejo. Yo sé que has quemado ya las fuerzas, pero tranquilo, Sara tendrá un hijo, el hijo de la promesa. Entonces él le dijo, ya un viejo como yo y Sara, que le cayeron las madres y todo, está a tener hijo.
Ya él había tenido la relación con Agar, pero mira cómo es Dios de tremendo, hermano. Que cuando él tuvo la relación con Agar, era Abraham. Quiere decir, Dios no estaba en Abraham. Abraham era predestinado para estar en Dios, pero en ese momento Dios no estaba con él porque él estaba en su deseo carnal para dar a su hijo, a Ismael. Cuando él ya tuvo la relación con Sara, Dios se metió en Abraham. Ya tú ves, primero era Abraham y ya ahora es Abraham, con H. Ya Dios se metió en él. ¿El por qué preservó Dios la promesa, el esperma en los lomos de él? Precisamente, era para que se cumpliera esto. Según la carne significa todo lo que el hombre natural, por medio de los esfuerzos carnales, alcanza o trata de hacer. La libre promesa, ¿qué es lo que hasta el día de hoy, con respecto a todo lo que se enseña del Evangelio de la gracia, no hay? Que es la confianza, que es la certeza. Todo mundo quiere salirse por la actitud natural para tratar de aparentar ser espiritual. Y eso es lo que no podemos nosotros aceptar ahora. Observa lo que dice el versículo 22 de Gálatas. Porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno del esclavo y el otro de la libre. Oído, en el del esclavo no hay promesa. En el del esclavo hay fuerza, naturalismo. 2 mujeres que se mencionan en el versículo 22 que son uno del pacto de la promesa dado a Abraham, el cual está relacionado con el nuevo pacto, el Evangelio de la gracia. Y el otro es el pacto de la ley, dado a Moisés. Oído, el cual nada tiene que ver con el nuevo. ¿En dónde se dio la ley? En el monte Sinaí. Ahí está, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 20, y Éxodo 24, 12. No te lo voy a leer porque tengo aquí la Biblia ya recogida. Te dice bien claro, Agar fue la concubina de Abraham. Te dije, cuando Abraham tuvo su relación con él, Dios no estaba metido en Abraham. Dios vino a meterse en Abraham cuando tuvo la relación con Sara. En Génesis capítulo 16, voy a hacer un paréntesis ahí. Capítulo 16, versículo 1. Mira el nombre de Sara, que le fue cambiado. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Digo entonces Sarai a Abraham, oído, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella no entendía. Como hoy en día te estoy tomando una figura para poderte explicar y ejemplarizar con el Evangelio de la gracia.
Es la cuestión cuando yo empecé a hablar de gracia, casi 10, 12, 14 años, y yo le decía, Señor, pero la gente no viene. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos tienes olvidado? ¿Dónde tú estás? ¿O es que estamos haciendo algo mal? Ya comencé a cuestionar a Dios. Lo mismo le pasó a esta mujer, a Sarai. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendrán hijos de ella. Y atendió a Abraham. Pues imagínate. ¿Ah? Mira el nombre, Abraham. No está la H metida ahí. ¿Está en tu Biblia o no está en tu Biblia? Todavía no está la H metida, porque Dios no estaba metido en Abraham. En Abraham. ¿Oído? Y el hombre, claro, viendo a la muchacha más joven que Sara, y él con ese deseo de la carne, pues, él le dijo, Sara, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué más yo dormí con esa muchacha? Tremendo. Y el hombre salió y no lo pensó 2 veces. Pero mira el misterio. Cómo Dios detuvo la esperma. Retuvo la esperma de Isaac para que no fuera a nacer en Agar, sino en la mujer que le había prometido que iba a tener el hijo de la promesa. Dice, oído. Dice bien claro. Y tendré hijo de ella. Dio Abraham, oído. Vio Abraham, el ruego de Sarai. Y corrió y le empacó el hijo Agar. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, a su sierva egipcia, y al cabo de los 10 años, oído, que había ¿qué? Habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Se fue a dormir y tal. Tuvieron el hijo, tuvieron a Ismael, ahí la historia, el desarrollo, y viene toda esta cantidad de cuentos. Es lo mismo. Aquí utilizando personas naturales. Personas naturales. Para ejemplarizar en el tiempo que nosotros llegáramos y tuviéramos la capacidad de entender cómo Dios trabaja en el Evangelio de la Gracia. Los hijos de nosotros, ¿por qué no buscamos los hijos? Porque nosotros hasta el día de hoy somos perfeccionados. Tenemos que perfeccionarnos y aprender a darle gracia a Él por lo que Él predestinó como promesa para la iglesia que está en Cristo, que es la gracia, que somos nosotros. Porque dice bien claro, dice que más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. ¿Oído? ¿Qué es lo que tenemos que acelerar? Perfeccionarnos, aprender a depender de la palabra para poder nosotros bombardear. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret. Observa, ahí en el libro de Juan, capítulo 1. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Te voy a describir 2 cositas aquí.
dos cositas. La gracia tiene la posición legítima, que es Dios. La gracia es Dios mismo. Para usted entrar al reposo, que está enseguidita, ahí pegadita, de la dispensación de la gracia, tiene que pasar por Dios. Y Dios lo tiene que examinar porque como Dios lo creó a usted, Dios lo conoce. Y sabe todo lo que usted ha hecho. Entonces, para que usted pueda entrar, por eso tengo preparado esa enseñanza de las bodas, del muchacho que entró. Muchacho, todo el mundo estaba vestido de bodas y el hombre llegó y miraba para todos lados, todo hermoso, que mire qué cantidad de cosas, qué riquezas, qué abundancia de comida. Cuando lo vio papá, dijo, oye, chico, ¿cómo tú entraste aquí sin estar vestido de boda? Es la continuación de esto. Si Dios lo permite, pues el domingo o el miércoles estaré compartiéndote eso. Es lo mismo que si una persona va a entrar a la gracia y va a comenzar a hablar de gracia, y gracia, y gracia, y gracia, y gracia, y gracia. Oye, pero ¿gracia de qué? ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios mismo. Romanos capítulo 6. No quites el dedo ahí de donde estamos. Romanos capítulo 6. Versículo 14. Tengo que pasarme 5 o 15 minutos más. ¿Por qué? Porque empezamos un poco tarde. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Al estar nosotros, mira, que eso es lo más aterrador, y eso es lo que tiene que ver una persona que es espiritual. El natural no te ve nada, aunque te pueda ver, nunca te va a decir lo real, porque no puede y no entiende. Pero el espiritual que conoce la verdad va a decir, muchacho, tremendo. A pesar que no maneja esto, no hay esto, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquí, no hay allá, está firme. Quiere decir que pasó. Paulatinamente va pasando para poder llegar donde está el galardón definitivo, que no es poco, no es poco. No estamos bajo la ley, sistema religioso, ley maldición, natural. Estar firmes en la gracia en medio de tanta dificultad, tanto problema, es ser verdaderamente hijos, porque nosotros no deseamos tener personas sin objetivos. El objetivo de nosotros es que la gente aprenda a depender del Creador y de sí mismo, que lo agraden a Él antes que agradar a los hombres. Romanos 5, ¿no estamos ahí? Capítulo 5, versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es Cristo. Cristo.
Versículo 4. Y la paciencia y la prueba, y la prueba y la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que es Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. El ruaco es que nos fue dado. Si el Espíritu de Dios no estuviera metido en cada uno de los que hablamos de este Evangelio, nosotros estaríamos también igual a los demás, dependiendo del hombre para seguir orando, pero no alcanzar, no entender para disfrutar de la herencia. Ya nosotros no somos esclavos, somos hijos. Hijos. Este era el consejo del apóstol Pablo para los Gálatas, pero no entendieron. No entendieron. Eran como ojos cabezones que se les está diciendo las cosas y ellos están amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Y amén, y amén. Y de ahí no pasan. De ahí no pasan. En Gálatas 4:25 dice, 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Ayuno, 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 abstenerse de comida, ayuno, ayuno, vigilias, 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 vigilias. Peleas con el diablo, peleas con el diablo, peleas con el diablo y nunca dejan de pelear con el diablo. Echando fuera demonios, echando fuera demonios, echando fuera demonios, echando fuera demonios, esclavos. Bautismo en agua, bautismo en agua, bautismo en agua, cuando el bautismo tiene que ser en el Espíritu. Esa se llama esclavitud. De ahí nunca pasa la persona. ¿Y usted sabe cuál es el gancho del bautismo en agua para todas las denominaciones en la tierra? Para que usted aparente pertenecer a esa congregación. Cuando el agua donde lo bautizan a usted no sirve para nada. Usted no le pertenece a nadie sino a su Creador, aquí en la tierra. Usted es hijo. Y como Él quiere tener hijos de gobierno, tiene que capacitarlos para poder gobernar. Oído. En el Salmo 48 hay un ejemplo. Espérate, me acuerdo. Sí, en el Salmo 48, versículo 2. Voy a leerte. Salmo 48, versículo 2. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión. Oído, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, Jesucristo. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. Dice, en la ciudad del Señor Dios de los ejércitos, en la ciudad del Dios nuestro. La afirmará Dios para siempre. ¿A quién? Al Evangelio de la gracia y a todos los que están en ella. ¿Cómo la ven? Hermosa, preciosa, radiante, iluminada. El chasco de lo que te enseñó ahora 15 días, 8 días, que toda la gente que va a estar fuera del Evangelio y la gracia son los que representan a los demonios. A pesar que vivan, tendrán muerte, enfermedades, angustias, padecimientos, escasez,
de toda clase de miseria, pero a los que están en el reino del Evangelio de la Gracia tendrán vida, tendrán paz. Ahí no hay muerte, ahí no habrá escasez, habrá abundancia, habrá seguridad. Hay ángeles alrededor de ellos. Está la protección del Creador. Disfrute el reino. Así la van a ver aquí, como está aquí. Hermosa, hermosa. Allá era el monte, aquí es la realidad. Hermosa. Allá era el monte que verdaderamente la veían como algo inalcanzable. Pero vino a la tierra y se volvió esclava. Wow. Esclava bajo un sistema manipulador. Y lo tremendo que te voy a decir es que quien cogió los originales y los libros fue el catolicismo. Y el catolicismo prostituyó la palabra en todo el sentido. Y de ahí aprendieron los evangélicos, los brujos, los elefantes blancos, el judaísmo, la tradición natural. De ahí aprendieron a ser esclavos por causa de su propia creencia. Dice bien claro que en los tiempos del apóstol Pablo, Jerusalén la terrenal era hija o hijos de la esclavitud. Para ellos no había esperanza. Para ellos no había sino ley, fuerza. Por eso persiguieron a Pablo, porque quisieron reducirlo para volverlo a esclavizar, cuando ellos no sabían que él había sido predestinado para entablar en la palabra el evangelio de la paz y de la abundancia. El libro de Gálatas, 5 minuticos y nos vamos a celebrar, a comernos la gallina vieja, la patiseca. Gálatas 4:26, ya terminamos. Dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Libertad quiere decir que usted sea consciente de lo que hace, y para usted no es pecado, porque el pecado fue quitado. Lo que usted apruebe, siendo un vaso de honra, todo está bien. Todo está bien. La Jerusalén de arriba, finalmente Sara, la nueva Jerusalén, donde Abraham se deleitó porque creyó. Y en Sara habrá cielo nuevo y tierra nueva. Te voy a describir esto. Cuando él se refiere al cosmos, habrá un cambio. Y en la tierra, otro cambio. Te lo voy a traer a lo espiritual. Cuando todo esto esté cumplido, la mente del hombre que está en Cristo será nueva, que representa el cielo. Y su cuerpo, que es tierra, será transformado.
De eso también te voy a hablar. De la transformación del cuerpo en vida. También te voy a hablar. Y eso es lo que yo he declarado. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque la muerte en donde yo estoy no existe. ¿Fue vencida o no fue vencida? Fue vencida la muerte. Ahora lo que hay es vida y vida en abundancia. ¿Quién trae la transformación del cuerpo? Yo. A mí no me tienen que hacer pases mágicos con aceite, ni poner manos, ni estar en rogativas, ni nada de eso. Así como Él me veo yo. Perfecto, completo, santificado, perdonado, llamado a reinar en vida. Tomaré posesión de lo que me pertenece ahora en Cristo, por el poder de la palabra y de la vida en el Espíritu. Cielo nuevo y tierra nueva, como dice Apocalipsis 21:1. ¿Qué dice Apocalipsis 21:1? No puedo dejar de leértelo porque yo creo que en tu casa vos te da pereza leer. Y más hoy día que termine, pastor, porque nos vamos a ir a comer la gallina. Versículo 1 dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Te estoy diciendo que es la transformación de la persona que viene a Cristo. Esta es la relación de estar en un nuevo pacto, el pacto de la promesa. Sara es madre de todos los cristianos que ya no están en esclavitud. Le aclaraba, como aclaré hace 15 o 20 días a Saúl, le decía: todo el mundo se denomina cristiano. Cristiano es el que vive bajo la unción, que se sienta y enseña y expone, como lo hacía Jesús de Nazaret, que no necesitaba de Biblia para edificar a los discípulos. ¿Qué hacía? Les hablaba. Y los discípulos no tenían ni libreta ni esfero. Oían. ¿Cómo los conocía él? Porque todos eran parecidos cuando ellos regresaban, cuando él les hacía una pregunta. Les conocía y sabía: estos son auténticos, estos no son falsificados. Estos son mis discípulos, decía Jesús de Nazaret. Como hoy en día, una persona que se siente enseñar a otra para entrar en el reino, la persona tiene que usar libreta, porque su mente está preocupada por lo natural, y lo natural absorbe lo espiritual, y a la persona se le olvida. Cuando lo tiene en la libreta y es diligente, va y dice: ah, la palabra dice esto, 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 esto. Nosotros no estamos bajo la esclavitud, sino bajo el pacto de la libertad. Dice Hebreos, 3 textos y termino. Hebreos capítulo 12. Oído, escuche y retenga, para que después no se le vaya a olvidar. Esto le prometí yo, enseñárselo, explicárselo de una manera. Lástima que no me quede más tiempo para seguir enseñándote de esto mismo, pero habrá otro tiempo, otro momento preciso, donde podamos nosotros interactuar bien elegante. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice, el 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, la ley, y que ardía en el fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Dice: al sonido de la trompeta, a la voz que clamaba,
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. 613 mandamientos. Yo te dije, yo te dije que el día que tú quisieras aprender a orar en línea con la palabra, para que tú no repitas, yo te envío el manual, 150 hojas, a donde tú quieras. Pagas tú el envío. Y yo hago esa siembra a cualquier parte del mundo para que sepas interactuar con tu Creador. No botes corriente o no botes las palabras al aire. Aprende a hablar con tu Creador orando, leyendo. Dice, oído, 613 mandamientos al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, los cuales los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más. 613 mandamientos. Si tú los quieres comprar, yo también los tengo. Me digné en un buen tiempo y los saqué y ahí están. Como las dispensaciones, si las necesitas, también las tengo. Las 7 dispensaciones. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte para apedrearlo, o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Muchacho. 22 dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oído, a la congregación de los primogénitos. Oído, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos. Perfectos. Por eso primero hay que aprender a oír para después disfrutar. Esto fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Sara iba a tener a Isaac. En Isaac somos descendencia e hijos. Bien claro. Oído, y seremos honrados ahora en este evangelio. Versículo 27 de Gálatas y Isaías 54, 1. Terminamos ahí. Gálatas 4:27. Isaías 54, 1. Dice el 27 de Gálatas, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, nosotros, que no tenemos como explotaderos, enviar a los hermanos y a ganar almas para el reino. Mentiras. Si ellos no tienen la capacidad primero de entender, primero tienen que entender, perdone la redundancia, para que puedan enseñar. Y eso es, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama a ti que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene, ¿qué? Marido. No le quites el dedo aquí y mira aquí Isaías. ¿Qué dijo en el año 712 él a través de Isaías? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. ¿Ah? La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que ¿qué? Que los de la casada, ha dicho el Señor. Nosotros por eso no explotamos, ni manipulamos, ni enviamos cuadrillones. Más bien nos centramos a enseñar la palabra para que se cumpla en nosotros esto. Nosotros somos la estéril.
la que esperamos, los hijos de la promesa, que son millares y millares, y a quien nos ha perfeccionado le plazca donde colocarnos. En la única parte que yo le he pedido, le he dicho al Señor, ¿tú tienes el África para mí? Yo no voy por allá, porque hay mucho negro. No, mentiras. Y un negro más, donde Él tenga predestinado ya lo que Él va a colocar en nosotros, ahí estaré yo. Versículo 28 de Gálatas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Oído, escuche y retenga. 29. Pero como entonces el que había nacido según el ayuno, la vigilia, la imposición de manos, la pelea con el diablo, en la enseñanza natural, oído, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Hable de la gracia a la gente que está en el sistema de ley y verá lo que le dicen. Sin conocerlo, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque la mente de ellos tiene diablofobia. Todo eso es diablofobia, demonios y todo eso. Díganle. Y el pastor que está hablando de gracia aquí en el Valle, en Tuluá y en San Pedro, se llama el pastor Denis. Ah, eso es un ladrón. Ese es esto y lo otro. Y nunca me han visto robar. Que eso es lo malo. Porque para un ladrón está la ley, ¿sí o no, Saúl? ¿Está la policía o no está la policía? Yo lo hago coger. Versículo 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Por qué? Porque así lo determinó el Creador. Toda persona que esté en el sistema de los hombres estará fuera del reino. Fuera del reino. No te pierdas el miércoles. No te pierdas. Versículo 31. De manera, hermanos, que somos hijos. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Libre es libre. Libertad espiritual. Libres de la carne, de la fuerza, de hacer para tratar de alcanzar. Si en los primeros 5 años que conocí yo la gracia, usted hubiera estado al lado mío, se había reventado. De la manera en cómo lloraba, preguntándole al Creador que por qué, cuál era la razón verdaderamente, si estábamos en un evangelio verdadero, que nosotros no tuviéramos gente. Hasta que entendí. Por revelación, que la postura de Él hacia mí era que yo creciera, lo conociera primero a Él. Me dio este texto. Te lo voy a leer para no dejarte ir ahí. Jeremías. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda Jeremías? Ah, aquí está. Es 9. Míralo. Míralo. No, es sí. Jeremías 9, 23 y 24. Observa. A esto me dediqué cuando me fue revelado. Así dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oído, mas alábese en esto el que me hubiere de qué, el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice quién, el Señor. Si yo no lo conozco a Él a través de la palabra, seguiría botando palabras al viento. Me dediqué a buscarlo, a entenderlo. Y cada momento difícil que vivo, le digo gracias, porque esta es parte de la perfección, para yo poder conocer que estoy dentro del reino. Vendrá el tiempo, y no está muy lejos, en que estaremos en el pleno relax, pero bajo la abundancia y la sobreabundancia. Esta es la manera en que Él se mueve en cada uno de nosotros. Bendecidos. Gracias a Dios por ustedes. Lo prometido es deuda y ya te lo pagué. Y lo que tú me debes a mí, págamelo. Para que la gloria de Dios sea manifestada en tu propia vida. Nos vemos el miércoles. Buena tarde para todas las madrecitas que me les den. Buen sancocho de pata venteada. A todos y a cada uno de los predestinados bendecidos. Espero que Dios les haya hablado y enseñado algo para crecer en la vida en el Espíritu. Amén. Bendecidos con toda bendición.